Muy buenos días, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios por permitirnos reunirnos a través de esta vía, de manera virtual, para así estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Desde ya queremos enviarle un caluroso abrazo a cada una de las madres que están celebrando su día en el día de hoy. Para todas las madres de nuestra iglesia y la de nuestro país y la de todo el mundo, un abrazo y feliz Día de las Madres para cada una de ustedes. Así que para comenzar les voy a pedir que se unan conmigo y tengamos un tiempo de oración y pongamos este servicio en las manos de nuestro Dios. Así que todos juntos oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Te rogamos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. Venimos delante de ti totalmente humillados y reconocemos tu poderío y tu grandeza y que sin ti no somos nada. Te ruego, Señor, por este servicio que ponemos en tus manos para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado. Ayúdanos, Señor, a poder estar concentrados en ti y en tu presencia. Podamos salir bendecidos a través de la palabra de Dios. Que tú puedas usar al predicador y que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y podamos ponerla por obra cada día. Que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, Señor. Y que tú puedas hablar y bendecir a tu iglesia en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para comenzar con este tiempo de adoración, les voy a pedir que me acompañen cantando todos juntos, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los campos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. Dile, ¿por qué? Porque nos tuviste amor, padeciste y nos diste tu favor. Con nuestros corazones llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Humildad, amor y fe nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Salvador propicio sé, porque Jesús es la fuente de la vida eterna y nos dio esa vida cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él quiere y demanda cosas de nuestras vidas. Así que también cantemos todos juntos. Quiero cantar una linda canción. Y que vamos a adorar al Señor. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios.
solo en Él encontré la felicidad. Esa paz, ese gozo. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar siempre de su amor, si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás. Esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Ese amor que Jesucristo nos ha dado debemos compartirlo con la humanidad, porque Él nos ha llamado a nosotros a que hagamos su voluntad. Y dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia recibiste, que fue la salvación por medio de Jesucristo. Así que también, Cristo fiel, te quiero ser. Cantemos todos juntos así. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Yo contigo. Solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Lleno de amor, dile. Y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Y vamos también a cantar, tentado no seas. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mar, Dios puede librarte de asalto mortal, evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, preserva tu vida, de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico ser,
Cristo tu amigo, pon toda tu fe, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Cuando la tentación y el pecado se acerque a nuestra puerta, miremos a Jesucristo, que es poderoso para ayudarnos a vencer la tentación y a apartarnos del pecado. Recuerda, Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que te apartes del mal, que te apartes del pecado. Y damos gracias a Dios por este tiempo de adoración que acabamos de tener ahora. Y ahora vamos a pasar al tiempo de los avisos. Hermanos, aunque la iglesia, usted vea que está cerrada, la iglesia sigue trabajando. Seguimos teniendo nuestro culto de oración desde cada uno de nuestros hogares. Recuerden enviar sus peticiones para que así el martes a las 7 de la noche tener ese tiempo de oración en nuestros hogares y orar por cada una de las peticiones. Ya el jueves seguimos con nuestro culto de estudio de la palabra de Dios a las 7 de la noche, también de manera virtual a través de Zoom. Así que no se pierda ese manjar estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así que no se pierda ese manjar. Jueves a las 7 de la noche. Ya el domingo tendremos nuestro culto también de manera virtual, nuestro culto de adoración a partir de las 10:30 de la mañana. Así que no se lo pierda y únase con nosotros a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y a los jóvenes, a las 7 de la noche, el mismo domingo, nos reunimos para estudiar la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Así que no se pierda eso. Y para terminar con este tiempo de adoración, quiero cantar una alabanza para que así nosotros preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. La canción se titula En tu presencia, porque cuando nosotros estamos descansados y confiados en el Señor, cuando estamos en la presencia de Él, es como un bálsamo a nuestras vidas. Y en ese solo lugar es en el que queremos estar, porque ese lugar es especial, porque en ese lugar nosotros podemos disfrutar directamente de la presencia de nuestro Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Así que espero que sea de bendición a su vida y preste la atención al mensaje de esta canción, En tu presencia. Quedo en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego. Oh,
Tú eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras Señor, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras Señor, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. La, 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 todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré.
transformado soy en tu presencia. Amén. Y así vamos todos a ponernos en actitud para recibir el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Edward Marte. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y prestemos atención al mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar por aquí hoy domingo 31 para así predicar la palabra de nuestro Señor. ¡Qué bueno! La prédica pasada a cargo de nuestro hermano Hendis Mercedes estuvo hablando acerca de una gran verdad de la palabra de Dios. Dios guía a su pueblo. Dios guía a su pueblo. Pero también, mis hermanos, es una gran verdad de que Dios exige a su pueblo de que se aparte del pecado y de toda contaminación, de toda influencia del pecado. Así que nosotros vamos a hablar en esta mañana de la palabra de Dios bajo el título Lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda. Pidamos así la ayuda de nuestro Señor en esta mañana. Vamos a orar. Señor, tú que habitas en los cielos, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias te damos por tu cuidado, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que nos has guiado en toda esta trayectoria, Señor. Gracias te damos. Padre, tú nos exiges a nosotros, como tu pueblo, que nos apartemos de toda contaminación de pecado, de todas malas prácticas, Señor, que hay en nosotros. Ayúdanos, Jesús, a poder tener corazones santos delante de ti, que podamos, Señor, acercarnos a ti confiadamente, que tú hables a nuestros corazones. Señor, yo soy incapaz, soy insuficiente para predicar tu palabra. Señor, oro para que tú me escondas tras tu cruz, para que tú hables a los corazones en esta gloriosa mañana. Habla a nuestras vidas, Señor, conforta el corazón de tu iglesia y habla, Señor, a la vida de los amigos que nos están visualizando por este medio. Gracias te damos, mi Jesús. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Lo que Dios demanda. Vamos a estar basado en el libro de Jueces, capítulo 2, del 1 al 2. Estaremos basados y vamos a leer, hermanos, brevemente lo que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1, 2:1. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Quiero que subrayen el verso 2, hermanos, aquí. Presten atención. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Hermanos, el libro de los Jueces es la trágica continuación del libro de Josué. ¿Por qué decimos trágica? Trágica en el sentido, cuando Josué guiaba al pueblo, el pueblo era obediente a Dios en ese entonces. Sin embargo, hermanos, cuando Josué muere, Josué, el sucesor de Moisés, muere, vemos al pueblo alborotado, al pueblo que se había olvidado del camino de su Dios.
El pueblo ya no era obediente como antes. Estaba sumergido en una serie de pecados morales e espirituales. Dentro de ellos, nosotros vamos a ver en esta mañana. El pueblo era desobediente, era idólatras y frecuentemente el pueblo había sido derrotado por sus enemigos. Dios, hermanos, le había dicho al pueblo antes de poseer la tierra de Canaán, cuando Dios guió al pueblo hacia la tierra de Canaán, Dios le había dado ordenanzas a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel obvió esas ordenanzas dadas por Dios e hizo caso omiso a esas ordenanzas de parte de Dios. Esas ordenanzas eran, hermanos, como leímos en el versículo número 2, Dios le había dicho: no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Sin embargo, el pueblo hizo todo lo contrario. Todo lo contrario hizo el pueblo. Hermanos, y también el pueblo de Israel, como dijimos, estuvo sumergidos en una serie de pecados, y dentro de esos pecados estaba la desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra, como vemos en el versículo 1:19. El pueblo de Israel tenía que echar a todas esas naciones que vivían en ese entonces. Ellos no hicieron caso a la palabra de Dios y dejaron convivir a esas personas. Y el problema estaba en que esas personas era un pueblo idólatra. Era un pueblo que, como dice aquí, tenían que derribar los altares de esas personas. El pueblo era idólatra, el pueblo se fue tras la idolatría y el pueblo se desvió totalmente de los caminos de Dios. El pueblo también tuvo matrimonios con los cananeos impíos que Dios le había dicho que no iban a emparentar nunca con ese tipo de personas. La verdad es, mis queridos hermanos y amigos, que nuestro Dios desea que nosotros estemos apartados de toda contaminación que nos aleje de su presencia. Dios no quiere que nosotros vivamos apartados de Él. Por eso Dios le hizo la ordenanza a su pueblo en aquel entonces. El pueblo no hizo caso a la voz de Dios. Tuvo al contrario. Dice la Biblia en el capítulo 3, versos 5 y 6, que ellos se dieron en casamientos. Ellos dieron a sus hijas, a los hijos de ellas. Y ellos cogieron a las hijas de ellos para ellos. El pueblo comenzó a mezclarse y ese pueblo que era idólatra comenzó a pervertir, o mejor dicho, el pueblo de Israel, porque cada quien es responsable moralmente y espiritualmente delante de Dios por sus actos. Si bien es cierto, el pueblo influenció, ¿verdad que sí? El pueblo idólatra influenció al pueblo de Israel, eso es cierto, pero la verdad es que el pueblo de Israel era el responsable moralmente y espiritualmente delante de Dios. Por eso yo, cuando leía en este pasaje, recordé siempre cuando a nosotros como jóvenes se nos dice: mírame, no te ligues con personas incrédulas, no te des en casamiento, no busques personas que no amen a Dios, busca personas que glorifiquen a Dios, que esa persona sea con la que tú vayas a vivir el resto de tu vida, que esa persona sea alguien que ame a Dios. Porque al final, hermanos, como dice el libro, en el libro de los Reyes,
el corazón de Salomón cayó por causa de una mala influencia delante de Dios. Dice la Biblia que en los últimos días de Salomón su corazón se inclinó hacia dioses ajenos. Y hermanos, ¿quién llevó a Salomón a esta situación? El corazón de Salomón se fue tras la idolatría por hacer caso a las malas influencias de su vida. Dios nos quiere totalmente apartados de toda mala influencia. El pueblo también, otro pecado del pueblo, no obedecer a los jueces. Dice la Biblia que Dios levantaba jueces para que los librase de sus enemigos. Sin embargo, el pueblo no obedeció a sus jueces, no obedeció las autoridades que Dios había dado en medio de ellos. Otra cosa era que el pueblo abandonó a Dios después de la muerte de los jueces. Eso es tremendo. Mientras se levantaba un juez, ¿sí?, el pueblo quizás, entre comillas, obedecía. Sin embargo, hermanos, el pueblo se iba a posición anterior, a adorar ídolos, a vivir separados de Dios. El pueblo hacía esto, mis hermanos, casi siempre después de la muerte del líder que Dios había levantado. Cuando Josué muere, el pueblo se corrompe totalmente y ya vemos una serie de pecados en la que el pueblo de Israel estaba sumergidos. Y asimismo hay tipos de creyentes que mientras están en la iglesia, mientras están bajo sus autoridades, pues son creyentes y se muestran como verdaderos creyentes. Sin embargo, cuando esas personas están alejadas de sus autoridades espirituales, pues son todo lo contrario. Son todo lo contrario. Vamos a ver 2 puntos en el desarrollo de este sermón. Y lo primero que vamos a ver es la consecuencia del pecado. Primer punto, la consecuencia del pecado. Eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 1 en adelante. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La consecuencia del pecado. En este caso, ¿por qué vino la consecuencia de este pecado en el caso de los hijos de Israel? Primera razón, dice la Biblia, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Algo que tenemos que tener pendiente es que Dios no está con alguien que está en desobediencia. El pueblo de Israel estaba en desobediencia y se había alejado de su Dios, el Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, y el pueblo se corrompió de tal manera que se fue tras las vanidades de este mundo, tras una serie de pecados delante de Dios. Hicieron lo malo, hermanos. La consecuencia de tu hacer lo malo, de tu pecar contra Dios, es que Dios, dice aquí, y Jehová los entregó en mano de sus enemigos. Los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años, dice la Biblia, en este caso, cuando Dios llama a Gedeón, en este caso habían durado 7 años siendo oprimidos por un pueblo extranjero. Dice: y la mano de Jehová y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de Madián,
de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Cuando el hombre suele alejarse de Dios, entonces comienza a actuar conforme a sus fuerzas. El hombre comienza a actuar conforme a sus fuerzas. Aquí nos registra en el verso 2 que Dios le dijo al pueblo que se hicieran de fortificaciones y de cavernas y de lugares fortificados. Realmente dice la Biblia que el pueblo actuó ahí, hermanos, conforme a su parecer, conforme a lo que ellos pensaban. El pueblo no tenía la ayuda de Dios. Cuando nosotros pecamos delante de nuestro Dios, no tenemos la ayuda de Dios, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Tenemos que entender que la santidad de Dios trasciende. La santidad de Dios demanda en su propia naturaleza que Él no esté relacionado con el pecado. Un hecho que cuando Jesús estaba en la cruz cargando los pecados de todos nosotros, dice la Biblia que el Padre se alejó de Él. De tal punto que el Hijo sufrió y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo experimenta la soledad del Padre en ese entonces. Experimenta el trago amargo de llevar todos los pecados del mundo entero para que usted, amigo, para que yo seamos salvos. La misericordia de Dios ha sido grande para con nosotros cada día, cada mañana. Pero sigue diciendo la palabra de Dios otra consecuencia del pecado en cuanto a los hijos de Israel. En el verso 4 vemos: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Otra consecuencia del pecado era que los hijos de Israel en ese momento estaban atravesando hambre física. Pero yo creo, hermanos, que vino primero una hambre espiritual. El pueblo de Israel se había alejado, se había corrompido totalmente delante de Dios. Descuidaron lo espiritual, descuidaron la palabra de Dios, no la guardaron en su corazón. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos guarda a nosotros de todos los males que puedan existir. Lo cierto es, hermanos, que en Dios nosotros tenemos seguridad espiritual y tenemos seguridad física. Una frase que dijo alguien en una ocasión: el pecado es como el árbol malo. Nos es más fácil cortarlo cuando está creciendo. Hermanos y amigos, no podemos nosotros atesorar en nuestro corazón todas los malos hábitos, las malas influencias pecaminosas en nuestros corazones. Tenemos que entender que nos hacen daño emocional, psicológicamente, espiritual, moralmente. Es bueno corregir cuando el pecado se ha estado concibiendo. Hay que poner desde nuestro esfuerzo para nosotros acercarnos a Dios y nosotros abandonar
el pecado y todas malas prácticas delante de Dios. En una ocasión Juan Calvino dijo lo siguiente: Señor, ayúdanos a odiar nuestros pecados al tal punto que podamos alejarnos de ellos. Ayúdanos, Dios, decía él. Hermanos, ojalá quiera Dios que ese sea nuestro deseo en esta mañana. Que nosotros digamos al Señor: Dios, ayúdame a alejarme del pecado. Ayúdame a odiar, Señor, lo que tú odias. Y ayúdame, Dios, a amar aquello que tú amas. Segundo punto, mis hermanos y amigos, en esta mañana, Dios no está dispuesto a compartirte. Una de las razones por la cual Dios le exigió también al pueblo de Israel que no dieran sus hijos a los extranjeros, al pueblo idólatra, al pueblo que corrompió al pueblo de Israel. Una de las razones por la cual Dios le había dicho era porque Dios no está dispuesto a compartir lo que a su pueblo. Dios no está dispuesto a compartir a su pueblo. En el versículo 2:2 del libro de los Jueces dice: con tal que vosotros no hagáis pacto. Dios le prohibió hacer pacto, hacer cualquier tipo de alianza con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas ellos no hicieron así. Una verdad, así como el esposo no está dispuesto a compartir a su esposa en un matrimonio, tampoco Dios está dispuesto a compartir a su iglesia. Tampoco Dios está dispuesto a dejar que su iglesia se corrompa por el pecado, por las inmoralidades y por todo tipo de influencia del pecado. Dios no está dispuesto a compartirte, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender, como dice la Biblia, que tenemos que guardarnos en santidad para Dios. Tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que seamos perfectos. Cuando digo que nos alejemos del pecado, cuando la Biblia enseña que nos alejemos del pecado, hermanos, no está diciendo que tenemos que ser ahora mismo perfectos. No somos perfectos, pero la verdad es, hermanos, que vamos camino a la perfección. Dios va a continuar su obra en nosotros. Dios va a continuar lo que Él empezó en nosotros. El pueblo de Israel, como habíamos dicho, se corrompió moralmente, espiritualmente delante de Dios, y se fueron a adorar los mismos dioses paganos que tenían los moradores de la tierra de Canaán. Ellos adoraban a Baal. Baal podía ser, le podían atribuir a Baal hasta el dios de la lluvia, el dios del sol. Adoraban también a Astoreth y a la diosa Acera. En una ocasión Dios tuvo que decirle a Gedeón: Gedeón, derriba los altares que tiene tu padre. Derríbalos, vete. Dice la Biblia que Gedeón derribó los dioses que tenía su padre, los dioses de Baal y los dioses de la estatua de Acera. Porque Dios exige primero que nosotros nos alejemos del pecado. Dios exige que nosotros abandonemos todas malas prácticas, todos malos hábitos que en nosotros hay y que muchas veces a la vida del hombre les gusta, porque muchas veces el hombre se deleita muchas veces en el pecado.
En una ocasión, dijo un predicador, le dicen a un predicador: pastor, yo no sé si soy salvo. Yo no sé, la verdad es que yo no sé si soy salvo. Le dice el pastor: ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú amas ir a las discotecas, tú amas ir, tener 2 mujeres, 3, ¿tú amas eso? Él se queda pensando. ¿Tú crees que tú lo amas? Dice el pastor. Si tú crees que tú lo amas, ve y hazlo, ve y hazlo. Pero sí te digo una cosa, si tú te sientes indigno, si te sientes que al tú practicar esas cosas, ese no es tu lugar, sal de ahí porque tú eres transformado. Si te sientes mal cuando cometes el pecado, si te sientes mal delante de Dios, porque tu deseo es agradar a Dios, sal de ahí. Porque las ovejas no comen basura, comen pasto. Y puede que una oveja llegue a comer alguna basura, pero realmente su naturaleza no es comer basura. La oveja se va a sentir mal, se va a vomitar aquello que ha comido que no le gustó. Porque la naturaleza de la oveja es comer pasto, es comer hierba. De igual manera, un cristiano, el verdadero cristiano, anhela en su corazón poder agradar a su Dios, a aquel que dio su vida por causa de él. El verdadero creyente desea agradar a su Dios. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 10, versos del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, preste atención, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es un pasaje que con frecuencia suele malinterpretarse. Muchos me han preguntado: varón, pero ¿y cómo es que Dios no va a querer que yo me lleve bien con mi familia? ¿Cómo es que Dios no va a querer que yo me lleve bien con mi padre, con mi mamá, con mis hermanos, etcétera? ¿Cómo es eso? Realmente Dios desde el principio ha buscado la unidad en la familia, la unidad entre el pueblo de Dios. Es más, en una ocasión en el capítulo 17 Jesús oró por la unidad de sus discípulos, para que sus discípulos sean uno, así como el Padre y Jesús es uno. Pero realmente lo que aquí está diciendo, hermanos, es que Jesús no está dispuesto a compartirte con nadie más. Tenemos que entender que nosotros le pertenecemos a Dios. Tenemos que reconocer que Él es el creador y que por tanto nosotros le pertenecemos a Él. Ya uno no vive en esta nueva vida para agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que tomar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios y echarlas fuera de nuestras vidas, combatir con la ayuda de Dios para poder batallar contra el pecado en nuestras vidas.
Hubo un hermano que dijo en una ocasión: lo que me preocupa del pecado no es que me condene, es que ofende a Dios. Si cada uno de nosotros nos ponemos a meditar en la obra de nuestro Señor, nosotros vamos a entender que ha sido grande aquella obra que Cristo mostró en la cruz del Calvario por nosotros. La idea de cada creyente con respecto al pecado no debe de ser: no voy a pecar porque por temor a ir al infierno. La actitud correcta debe de ser no pecar porque ama a quien dio su vida 2000 años atrás en la cruz. Dijo el hermano en una ocasión, Juan Manuel Vaz: no lucho contra el pecado por miedo al infierno, sino por amor a Dios. Porque la motivación del miedo dura poco. La motivación del miedo dura poco. Cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás con la tentación cerca de tu carne, cerca de tus miembros, cuando tus miembros se rebelan contra ti y tu mente psicológicamente dice hazlo, cuando tú sabes que es contrario, cuando tú sabes que es inmoral, cuando tú sabes que Dios condena esas prácticas, cuando tú sabes eso y dices no lo voy a hacer por amor a Dios, esa debe ser la actitud correcta. Cuando Cristo padeció por nosotros, Cristo no dijo voy a morir por el hombre porque el hombre se va para el infierno en sí. Realmente la intención de Cristo fue el amor. Lo que le motivó realmente fue su entrega, su amor por padecer por ti y por mí. Hermanos, que esa sea nuestra motivación. Que nosotros podamos alejarnos del pecado, pero que no sea tanto por temor, sino por el amor que le tenemos a nuestro Salvador. Que podamos adorar a nuestro Señor porque nosotros le amamos. Realmente esa debe de ser nuestra actitud ante Dios. Dios demanda, hermanos, en conclusión, Dios demanda de su pueblo que se aleje del pecado, de malos hábitos, malas influencias, y que sigamos la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Dice la Biblia: sigue la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que nosotros podamos ser santos, porque nuestro Dios es santo. Que Dios nos ayude en nuestras debilidades y flaquezas. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos honrarle, para que nosotros podamos glorificar su nombre. Amigo que estás aquí en esta mañana, que nos estás viendo, Dios quiere que te alejes. Dios quiere que te alejes del pecado. Dios quiere que tú corras a los pies de Cristo. Su sacrificio fue muy grande. Dios quiere que tú aceptes el regalo de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Dios, y tu bondad para con nosotros. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a alejarnos de todas malas prácticas, malos hábitos pecaminosos que nos alejan de ti. Ayúdanos a que podamos padecer por causa tuya, no tanto por miedo, Señor, sino porque te amamos. Que nuestra motivación correcta sea el amor, Señor, por ti.
porque dice la Biblia que tú nos amaste primero. Gracias te damos por tu bondad, por tu infinita misericordia. Señor, gracias te damos. Ayúdanos, permite que tu palabra pueda correr en esta mañana y que pueda ser glorificada. Te necesitamos, Jesús. Sigue transformando la vida de los amigos que nos escuchan en esta mañana. Si tú has escuchado el mensaje de Dios en esta mañana y dices, yo reconozco que estoy alejado de Dios, yo reconozco que necesito alejarme de mis pecados, yo reconozco que soy pecador, y tú dices, Señor, ayúdame a entregar mi vida a ti. Si tú has reconocido en esta mañana esa verdad de Dios, hazlo desde tu casa. Dile al Señor desde ahí mismo donde te encuentras. Dile que te perdone por tus pecados. Dile que tú quieres acercarte a Él. Dile que tú lo necesitas, que te transforme, que transforme tu vida, que cambie tu corazón, que inscriba tu nombre en el libro de la vida y que te lleve al cielo. Si tú has hecho esta oración de fe confiando en Dios, te recomendamos que sigas buscando de Dios, que sigas leyendo la palabra de Dios para que puedas escuchar la voz de Él. Al igual te recomendamos que puedas acercarte con alguna persona que pueda darte buen consejo de la palabra de Dios, un buen cristiano que pueda ayudarte en las cosas espirituales. Te aconsejamos. Gracias, mi Señor, por tu bondad y misericordia. Te damos las gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos ayudas cada día a combatir con el pecado. Padre, gracias por tu misericordia. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por el mensaje de la palabra de Dios, esperando que su palabra haya podido llegar a nuestros corazones y que pongamos por obra su palabra en nuestras vidas y que podamos apartarnos del pecado. Recuerda, hermano, Cristo no está dispuesto a compartirte con nadie. Apártate del pecado, no cedas a la tentación. Vamos, para terminar con este tiempo, para terminar el servicio de esta mañana, vamos todos a cantar nuevamente, tentado no cedas. Ceder es pecar. Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mano. Dios puede librarte de asalto mortal. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu ser, sé siempre honesto,
en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallarás dulce calma, Él te hará vencedor. Te hará vencedor. Amén. Pues mis hermanos, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. El servicio haya podido ser de bendición para cada uno de ustedes. Ustedes hayan podido, al igual que nosotros, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y nuevamente les decimos a las madres, felicidades en su día. Que pasen un día muy feliz, celebrando con sus familias e hijos este día tan especial para cada uno de los dominicanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos.